31 de agosto 2024, cerrando el mes con broche de oro, con un webinar en vivo de la Alianza de Comunicadores Cristianos. Y estoy muy contenta por la temática, pero sobre todo por la invitada de lujo que tenemos el día de hoy. El tema es consejos literarios, cómo escribí mi libro. Y la invitada es Margie Hort de Méndez, a quien tengo el gusto de conocer desde hace más de 24 años. Ella es antropóloga, profesora, traductora con maestría en lingüística y vive en la hermosísima ciudad de Puebla de Los Ángeles. Para ella, escribir un libro es un desafío gratificante que requiere planificación, disciplina y creatividad. Y el día de hoy nos va a comentar a todos nosotros la experiencia que adquirió en el proceso literario al escribir su obra Visión 6060, que es una obra bellísima para disfrutar esa época de la vida que a partir de que leí este libro me cambió la óptica y el panorama para siempre. Lo leí y se lo dediqué a mi mamá y a grandes amigas que tienen 60 y más, y a partir de ese momento vi esa edad como la edad de la plenitud y cambió mi enfoque. Este webinar tiene un programa y yo los invito a que a lo largo de la intervención de Margie en este webinar tomen nota. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, escríbanlo en el chat de esta sala de Zoom y ella al final, junto con su servidora, vamos a estar moderando preguntas y respuestas para que no se les olvide y no la interrumpamos. Escríbanla en el chat o escríbanla en una libreta y al final de su intervención vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Y también vamos a tener el sorteo de uno de sus libros. Entonces, todos los que se registraron y que quisieron participar, también si tienen dudas de cómo participar, escríbanle ahorita en el chat, está ahí al pendiente Omar Ayala, y nos va a dar muchísimo gusto que uno de ustedes se gane esta joya, este libro, que se lo van a dedicar, se lo van a poder dedicar a cualquier persona de 60 o más años. Entonces, sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a este webinar a una gran amiga a quien admiro y aprecio muchísimo, Margie Hort de Méndez. Bienvenida. Buenos días a todos. Muy bien. Me da gusto ver que están entrando de varios lugares. Está Karen de Honduras. Yo creo es la de más lejos, no sé. Veo que hay un varón de Saltillo. Y bueno, es lo bonito de estos webinars que podemos compartir con personas de diferentes lugares, ¿no? Y yo nací en Honduras, de hecho, mi papá trabajaba ahí como biólogo por 20 años y sí que crecí bilingüe, aunque mis papás eran canadienses, y he escrito más en español que en inglés, ¿no? Como digo yo, a veces escribo sin acento. Bueno, quisiera ver primero un versículo, si seguimos, que también le gustaba mucho la hermana Elizabeth Isais, que es una mentora de varios de nosotros, ¿no? Que viene de Eclesiastés 12, dice, y obviamente, bueno, es Salomón que habla, ¿no? Además de ser sabio, el maestro, o sea, él, impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Y vemos muchas características de un buen maestro y escritor, ¿no? Es impartir conocimientos, pensar, ponderar, investigar, no solo todo es mi opinión, ¿no? Ordenar nuestro trabajo, hallar las palabras adecuadas, y escribirlas con honradez y veracidad. O sea, escribir la verdad. Y más nos importa cuando, pues, somos cristianos y creemos que, pues sí, no hay que exagerar,
no, que hay que inventar eso del fake news o no sé qué, nos cuánto hay que tener mucho cuidado con ver nuestras fuentes, porque ahora con internet dices, hay tanta cosa por ahí, pero no siempre se puede confiar, entonces debemos tener cuidado, pero para mí aquí hay muchas recomendaciones que son aptas. ¿Seguimos? Bueno, obviamente el camino de cada escritor es diferente, pero yo pues solo puedo hablar bien del mío, que no estudié una carrera de literatura, ni de redacción, ni comunicaciones, ¿no? Pero es todo un proceso, ¿no? Em, para cada uno diferente, ¿no? Para mí hubo un amor a la lectura y la escritura desde mi niñez, ¿no? No puedes decir, ay, no me gusta leer, pero yo quiero escribir un libro. No, o sea, no tienes idea de qué es la buena calidad, recibes muchas ideas al leer, te inspiras, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, las dos cosas son muy importantes. Escribí muchas cartas a lo largo de los años. Yo desde 13, 14 años fui a un internado, estaba lejos de mis papás, en otro país. Y antes de que hubiera lo que ahora mandas fotos, mira dónde fui ayer, qué bonito. No, o sea, yo quería describir en palabras que captaran, ¿no? La primera vez que vi la nieve, los árboles que flameaban en otoño o X, muchas experiencias, ¿no? Entonces, escribía mínimo semanalmente a mis papás, luego tuve intercambios, como era muy común con chicos en Checoslovaquia, en Kenia, etcétera, intercambiábamos ideas y también timbres y no sé qué, nos cuánto, ¿no? En un momento también compartía mi fe cuando me convertí con diferentes amigos, etcétera. No escribí en mis diarios. Esto hace que no necesariamente, muchas veces no queremos compartirlos, pero ayuda a que fluyan las ideas. Y a veces puedes ver, a veces veo un viejo diario y digo, ¿cómo es posible? No me acordaba de eso. Mira, podría usar eso como una anécdota, etcétera, ¿no? Pero bueno, ayuda a expresarte, ¿no? Escribí en un periódico estudiantil, escribí poesías a veces, en ocasiones para amigos u ocasiones especiales como de mi iglesia. Algunos se perdieron porque los regalé y ya. Empecé a escribir en la revista, o sea, ya casada, empecé a escribir en la revista Alianza, que se publica aquí en Puebla, aunque en un tiempo estaba en muchas partes la República, ahora solo es digital. Pero escribí, corregí muchos artículos, traduje, etcétera, y llegué a ser editora. Ahora formo parte del equipo editorial. ¿Seguimos? Y yo creo fue por el 98 o 99 que supe de ENICE de que existían eventos de comunicadores cristianos y ahora tenemos pues lo de ACC también. Y bueno, dije, creo que eso tiene que ver con lo que me gusta. Y asistí, el hermano Isais, el hermano Carlos Martínez y otros, pues me ayudaron a mejorar, a aprender mucho sobre la buena redacción. También Milamex organizaba cursos de periodismo, este, y luego también envié artículos a la revista Prisma de Milamex. Hice un boletín misionero por un tiempo, colaboré en un boletín para mi iglesia o mis iglesias que fueron diferentes. Tomé talleres y cursos para escritores, tanto seculares como cristianos. A veces el municipio de Puebla tiene un instituto de cultura que
que ofrece diferentes talleres, por ejemplo, empecé a escribir en un blog y ahí empecé a escribir más en inglés, aunque en mis artículos y devocionales principalmente he escrito en español. Vamos a seguir. Pues la sorpresa, también conocí a Kayla Ochoa Harris, que sí es autora muy conocida, ¿no? De como 30 libros de ficción, no ficción, devocionales, etcétera. La conocí en estos eventos y pues a veces la invitábamos a escribir algo para nuestra revista y un día nos envió la invitación a colaborar en un proyecto, un devocional para chicas con Kayla Ochoa, bueno, con ella y otras dos mujeres, o sea, devocional para un año es mucho trabajo, ¿no? Como saben, obviamente casi 400 días, ¿no? Y entonces entre cuatro era más factible, aunque había que tener lineamientos para que todo el mundo supiera llevar esos mismos lineamientos. Y siguieron otros tres devocionales para mujeres, pero ese primero después lo compró otra editorial, entonces ahí se hizo, y lo hicieron para mujeres, ya no para chicas, porque yo creo vieron, era una audiencia mayor. Entonces, ese recibió también otra sorpresa, el reconocimiento de primer lugar en devocionales en el año 2020, que son todos los libros cristianos en español, sobre todo de las Américas, ¿no? Un enfoque especial en algunos de estos más que en otros, pero fue incluir ejemplos que tuvieran que ver con la cultura latinoamericana, ya que muchos libros son traducciones del inglés y los ejemplos, etcétera, son como, pues, de otro contexto, ¿no? Entonces, a veces tenemos dichos mexicanos, mencionamos danzas, poesías, autores, eh, personajes hispanos, costumbres, etcétera. Sigamos. Entonces, aunque pues se decía cómo escribí mi libro, quiero comentar un poco en cuanto a esta primera experiencia, que fueron los escritos devocionales, ¿no? Existen diferentes tipos, obviamente, ¿no? Un teólogo tal vez va a ir mucho más profundo, tal vez eh, más largo, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, como que la gente, pues atrae tener algo breve y conciso que pueden llevar en poco tiempo. Este, entonces, existen diferentes tipos, pero hoy en día es muy común que sean de lecturas cortas, ¿no? A veces de solo una página por devocional, basados en un versículo o un pasaje corto con un tema principal. Empiezan con una anécdota o una noticia, información que llama la atención del lector, con relación al tema, obviamente, ¿no? Una estadística impactante. Y luego se enfoca en la enseñanza bíblica, para lo cual es recomendable investigar, ¿no? Mostrar que no son nuestras opiniones, sino si realmente está basada en información fidedigna. Al final, una aplicación para el lector, ¿no? Entonces, primero enganchar su interés, luego entrar en el tema, pero sin tratar de cubrir demasiadas cosas para que haya una idea principal y al final una aplicación. Este es el estilo que, bueno, Keila aprendió muy bien, que también ha trabajado con nuestro pan diario.
Se puede terminar con una oración breve, un pensamiento, una pregunta para meditar. Ya han visto varios, ¿no? Ustedes, como el aposento alto casi siempre. Hoy oremos por los presos o de algo que tenga que ver con el tema. El libro puede ser por un mes, 90 días, etcétera. ¿Mm? Seguimos. Mi primer libro como única autora. Bueno, en el 2019, justo antes de la pandemia, ¿verdad? Sin saberlo, tomé un curso en línea de varias semanas con Keila Ochoa, ofrecido por Bíblica Virtual, que ofrecen frecuentemente diferentes cursos y talleres, pero no he sabido que se repita este. Sobre escribir un libro de no ficción, parece que hubo otro de ficción. Algunos de mis aprendizajes es que hay que pensar primero en varios temas sobre los cuales te interesa escribir y sobre los que tienes conocimiento o experiencia. Alguna vez te han dicho, oye, tú sabes mucho de eso, compartes muchas cosas, debes escribir algo, ¿no? Em, y eso es algo muy recomendable, que la gente ya está reconociendo que tienes experiencia o conocimiento de ese tema. Luego nos pusieron a investigar qué libros existían sobre ese tema, que tratáramos de leer algunos de ellos o por lo menos investigar su contenido, eh, leer las reseñas para saber de qué tratan, qué enfoque tienen. Y luego pensar qué enfoque tendrías que fuera diferente, que atrajera al lector. Y en el caso de buscar una editorial que convenciera a un editor del valor de tu proyecto. Porque dices, ay, yo quiero escribir acerca de la oración, pero hay, no sé, cientos de libros sobre la oración y van a decir, ah, bueno, pero ¿qué puedes aportar que sea llamativo, que sea diferente, que sea, pues sí, que pueda interesar a nuestra audiencia? Ujú. Sigamos. Muy bien. Y luego, basado en lo que decides, digamos, si consideras varios temas, escoges uno y puedes hacerlo, yo creo lo hice con dos, de hacer un esquema o bosquejo con los subtemas principales, se puede decir que pensaba incluir, y esto puede ser la base de los capítulos en el futuro, ¿no? Decide cuál sería tu audiencia, es muy importante, porque algunos dicen, ay, para todo el mundo. Pero cuando estás escribiendo debes pensar o sea, ¿para quiénes estoy escribiendo? Para que, o sea, estás escribiendo a jóvenes, no vas a usar un montón de términos teológicos o algo así, o aún para un público, se puede decir, que no necesariamente tienen estudios universitarios, etcétera. Decide cuál sería tu audiencia, mujeres, hombres, jóvenes, niños, cristianos o no cristianos, qué sé yo, estudiantes, etcétera. Ya con una idea más completa, escribe una propuesta que puedes ofrecer a editoriales y puedes ver ejemplos y seguramente videos en línea, ¿no? De una propuesta que incluya tu tema y subtemas, tu enfoque diferente y por qué eres apto para tratarlo, tu audiencia, etcétera. Puedes incluir estudios o experiencias que tienes que te han capacitado para tratar el tema. ¿Mm? Sigamos. Ok, cuando tomé ese curso, pues
según recuerdo, estas fueron las ideas que tuve, ¿no? De temas. Un libro sobre la viudez, porque tenía yo 2 años o un poco menos de ser viuda, ¿no? Un libro para mujeres de la tercera edad, porque sobre los dos había escrito artículos en mi blog, entonces esos también se podían tomar como base. Un libro sobre misioneros latinos, o sea, un tema que he trabajado mucho, que me han interesado mucho, he escrito artículos, etcétera, testimonios, etcétera, sobre misioneros latinos en especial, también sobre el mundo musulmán y todo aquello, ¿no? Em, Sobre la viudez, sobre el duelo, pues hay libros, tal vez muchos no cristianos, diferentes tipos de duelo, obviamente hay un libro buenísimo que cubre muchos tipos, o sea, un divorcio, un accidente, una enfermedad, muchos de ellos incluyen duelo, pérdida, pero, o sea, menos, obviamente, bueno, menos libros sobre el tema en español, pero sí había algunos. Y dije, no sé qué puedo aportar que sea así muy diferente, ¿no? Algo que no solo mis amistades comprarían, ¿no? Entonces, al fin escogí el segundo libro, el segundo tema, aunque primero había pensado en la viudez. También es un público más grande, ¿no? Obviamente que las viudas o los viudos, ¿no? Encontré que había muy poco para mujeres de mi generación, con tips prácticos, además de reflexiones bíblicas, enfocado sobre todo a mujeres latinoamericanas. No sé, o en hispanas se puede decir, porque hay hispanas muchas en Estados Unidos también, aunque pues no sé cuántas hayan leído mi libro. Entonces, desde escribir mi libro he encontrado dos libros más o menos sobre este tema para mujeres, no, para personas de la tercera edad desde un punto de vista cristiano, pero los dos son traducidos al inglés. Entonces, muchas experiencias son un poco distintos. No me Sigamos. ha llamado. Bueno, entonces, en este curso, pues hice mi propuesta, empecé a hacer mi bosquejo y todo, y ya, bueno, a escribir algunos temas, algunos de los subtemas ya había escrito en mi blog, pero si estaban en inglés los traduje o los adapté y luego investigar, ya sea en la Biblia, ya sea en muchos lugares, también en internet, escribir, ordenar, revisar y otra vez, ¿no? Corregir, escribir, revisar, corregir otra vez, etcétera. Algunos me han preguntado cuánto tiempo y entonces ya pasaron varios años y nunca me fijé muy bien, pero menos de un año. Usé o adapté algunos artículos, como mencioné, que había escrito en el pasado. Hay uno que habla de la importancia de caminar y eso lo escribí para la revista Alianza, o sea, hace más de 20 años, ¿no? Lo adapté un poco y lo usé. Tramité mi número ISBN y permiso de derechos de autor con el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Por la pandemia, eso fue tardado. Mi libro hubiera salido en el 2020, pero salió en el 2021, porque pues cerraron. Antes había que ir a México a tramitarlo, pero cerraron sus oficinas y no atendían nada. Y al fin, en el 2021,
casi por chiripa supe que ya estaban atendiendo y ya está en línea. Manda estos documentos en línea, haz tus pagos y ya. Así que bueno. También supe, bueno, entregué mi propuesta a algunas librerías, no librerías, editoriales cristianas. Una nunca me contestó, la otra me dijo, ah, qué interesante. Y ya, por ejemplo. Entonces, supe por otro escritor de una editorial que distribuye libros en librerías de prestigio en México. Y dije, ah, eso me gusta, no solamente que, o sea, que sea para un público librerías cristianas. Y aunque no acostumbran publicar libros cristianos y tal vez no lo vuelvan a hacer, pero aceptaron mi libro, creo que vieron que es un tema que es de interés general, pero fue como, en cierta forma, como autopublicado porque me tocaron todos los gastos. Procuré no usar lenguaje demasiado evangélico, este, quería que fuera para un público general, aunque sí incluye reflexiones bíblicas. Este, sigamos. Y por eso hay que estar pensando en tu audiencia, ¿sí? Cuando me dijeron que sí en esa editorial, dije, mira, hay una mayoría en México que es católica, quiero que pues sea de interés y provecho para ellos y que no digan, ay, no. Entonces quise que fuera más general. Entonces terminé en el 2020, salió a la luz en el año siguiente. Incluye vivencias personales, em, lo cual es un área que para cada quien va a ser diferente, ¿no? Va a ser original en cierta manera, ¿no? Reflexiones bíblicas, por ejemplo, sobre la palabra madurez o imperfección, o sea, en la Biblia habla de ser perfectos, como Dios es perfecto, y decimos, oye, es imposible, pero esa palabra también quiere decir maduro. Entonces tengo un capítulo sobre la madurez y hablo de que, pues sí, es algo, somos personas maduras y lo maduro, la fruta madura es la más sabrosa, ¿no? Entonces hago esa aplicación, por ejemplo. Tips prácticos, ¿no? Sobre nutrición, sobre ejercicio, sobre hacer trabajo voluntario y más, ¿no? Como menciono, algunos capítulos se basan en artículos que escribí antes y decidí incluir siempre al final un espacio para una aplicación personal del lector o la lectora. La editorial se quedó con una parte de los 1000 libros, que era el mínimo que se publicaba, y me enviaron la otra parte. Y bueno, como pueden interesarse en este tema, recibo ingresos por los libros que se venden en librerías cada mes. De vez en cuando ningún libro, de vez en cuando solo uno. Y hay una librería en especial que los devuelve si no se venden en pocos meses. Y yo tengo que pagar todo lo de envíos y devoluciones. Entonces eso pues fue un negativo, aunque sí estaba en el contrato, ¿no? Entonces es bueno tener un buen contrato que que aclare esos detalles. Y el libro se llama Visión 60-60, Vida en Plenitud después de los 60 años. Yo quería que en el título se mencionara mujeres, pero ellos quisieron sugirieron otro, un cambio. Aunque yo dije, Visión 60-60 no se cambia, porque se me hizo algo fácil de recordar
llamativo y explico que fue porque estaba escribiendo, bueno, y el libro iba a salir, esperaba yo, en el año 2020, que era el año de la pandemia, y la gente estaba hablando de tener visión 2020 en medio de esa situación. Entonces dije, bueno, estoy hablando de 60 años, entonces aquí va a ser visión 60-60. Entonces, eso también es que tu título tenga algo llamativo, pero a la vez que, por eso puse el subtítulo, que diga un poco al posible lector o lectora um, de qué se trata. Y también en la pasta de atrás puse también otros detalles que ahorita pueden ver, que vieran un poco más de qué se trata. Sigamos. Y aquí se puede ver, pues, toda la portada. Una parte, lo de mi biografía, viene adentro, ¿no? Si alguien se acuerda, Aleida, ¿cómo se llama esa parte La adentro? solapa, La solapa. Así es. La desventaja de eso es que al estar los libros envueltos en plástico, ya no se ve esa parte que me hubiera gustado, ¿no? Que estuviera a la vista. Em, entonces aquí detrás puse, y algunas palabras sí son prestadas. En vez de pensar en entrar a la tercera edad, ¿qué tal si pensamos en que es el tercer acto de nuestra vida? Me pareció muy positivo ese enfoque, ¿no? Porque muchas veces hay, y escribo sobre eso, ideas negativas de que ya es el decaimiento de la vida, ya es cuando pues ya no puedes hacer tantas cosas, ya no vale uno tanto en la cultura moderna, ¿no? Etcétera, ¿no? Tercer acto de la vida. En vez de una etapa de decrepitud, puede ser una de mayor visión, mayor paz interior, mayor contentamiento. En vez de un arco en descenso, puede ser una escalera de crecimiento, sobre todo si caminamos de la mano de Dios. Yo añadí eso para que vean, aunque esté cerrado el libro, que no vayan a decir, ¡ay! Habla de Dios, ¿no? Habla un poco de Dios, no mucho, pero bueno, sí, sí habla. Pero que vieran que sí, esto es un factor. Acompáñame para crecer juntas con estas reflexiones y tips. Entonces, como una invitación a leer. Entonces, sí, hay que pensar cómo se va a empaquetar el libro y tener algo afuera que también llame la atención. Ah, y también originalmente, los diseños originales, un momento que me dieron de la editorial no me gustaron, no mucho. Y era como una mujer sentada en el jardín, no sé qué, no sé cuánto, y otro no sé qué, no sé cuánto. Bueno, una pareja, no sé qué, basada en fotos. Y los enseñé a mi hija, me dijo, no, mamá, son muy anticuadas, no son muy llamativas. Mejor nosotros te ayudamos y te pagamos una diseñadora de nuestra iglesia. Y yo quería una mujer activa, no nomás sentada. Entonces, esto está como corriendo, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, hay que pensar también en la pasta. Ya. Otras recomendaciones. En lo posible, domina la habilidad de escribir ensayos, cuentos, artículos devocionales antes de escribir un libro. No decir, ay, me gusta escribir, yo creo, pues ya escribo mucho en Facebook. No, hay que realmente prepararse bien. Busca cursos, talleres y otros eventos para escribir mejor, personas que te asesoren. Es esencial la retroalimentación de maestros, mentores, correctores, otros escritores. Como he dicho, a veces pues sobre todo un libro autopublicado, lo he comprado
Bueno, comentaba antes con Omar y he dicho, no, qué horror. Y yo tengo la manía de editora, ¿sí? Entonces a veces hago las correcciones ahí mismo en el libro, ¿no? Y es lo difícil para cuando tengo un libro prestado y quiero corregir algo y digo, ah, no, es un libro prestado o un libro de biblioteca o algo así, ¿no? Este, necesitas maestros, mentores, etcétera, personas que realmente te ayuden y que tomes en cuenta la enseñanza de esos talleres, ¿no? Sobre buena redacción, sobre no solamente la ortografía, son muchos aspectos más, ¿no? Bueno, ver webinars o material en YouTube que te guíen, los webinars son aparte. También sé de un autor que nunca había escrito, pero Dios le dio una idea de una como novela para jóvenes, como fantástico, y está muy bien hecho. No menciona a Dios, pero sí tiene valores espirituales muy fuertes. Y él estudió muchas cosas en cuanto a cómo escribir mejor. También buscó una buena persona que le ayudara como editor. Eh, investigó cómo hacer, publicar en Amazon, etcétera. Recomiendo los webinars mensuales que tiene MAI, que es Media Associates International, y que siga su página de Facebook, que es MAI América Latina. Que tenemos, creo, más de 2 años ya de existir ya como MAI América Latina, que hacemos webinars en español y apenas vieron un webinar sobre cómo organizarte para escribir excelente de una argentina. Pueden buscar MAI o Media Associates International en YouTube para ver sus webinars en inglés o español. Obviamente son diferentes. Y también tienen un evento cada 3 años para editores y escritores cristianos. Es costoso, pero tiene personas top, escritores, editores, etcétera, diseñadores también de todo el mundo. Y este año va a ser en Puebla y es la primera vez que va a ser en un país hispano y vamos a tratar de tener interpretación para las principales ponencias y algunos de los talleres. Em, ya pasó la época de descuentos, pero pueden ver aquí, si ponen Lead World 2024 van a encontrar esto, ¿no? Ya sea en inglés o en español, y ahí pueden ver quiénes van a ser los ponentes, talleristas, etcétera, ¿no? Del 3 al 8 de noviembre. Sigamos. Ahora, otras recomendaciones para escribir un libro. Yo no soy nada buena para organizarme, lo confieso. Sí, pero nos animaron mucho en ese curso que tomé a poner un horario diario en que trabajáramos por lo menos 5 días de la semana o algo así, seguido. Obviamente es más complicado para la gente que trabaja medio tiempo, no, más de medio tiempo. Y, o sea, hay que organizarse mucho más, pero si tienes hijos, ¿no? Cuando están dormidos, etcétera, ¿no? Un horario en que tengas energía. Tal vez dices, ah, no, pues cuando se duermen los niños, mira, a las 9 de la noche, pero ya estás agotado, ¿no? Agotada, no, pues no. Un lugar donde tengas pocas distracciones. También es recomendable apagar tus notificaciones. Hoy en día, pues, todo eso nos distrae mucho. Ponte una meta realista.
¿no? Voy a escribir cada día un capítulo, no. ¿De cuántos minutos al día, no? 15 minutos, si solo tienes 15 minutos. Hay una escritora famosa cristiana que hace como 200 años, pero se levantaba a las 4 o 5 de la mañana a escribir cuando estaban dormidos sus hijos, ¿no? Pero ¿de cuántos minutos al día? Tal vez media hora, ¿no? ¿Cuántas palabras al día? Algunos prefieren eso, ¿no? Escribo 500 palabras, por ejemplo, es como una página más o menos. Ah, pues no está mal, ¿no? Un capítulo por semana, etcétera. En mi caso, los capítulos son como artículos, casi ensayos en sí, y la mayoría se pueden leer en unos 5 minutos, no mucho más. Entonces tengo una amiga y dice, ay, a mí no me gusta mucho leer. Y, ay, 5 minutos, muchos de los capítulos. Desarrolla tu propia voz. Yo no sé cómo explicar eso muy bien, ¿no? Pero una voz natural y tomas en cuenta tu público deseado. Eh, a menos que sea un tema muy académico, procura que suene como tu forma de hablar, ¿no? Obviamente, si es un libro teológico, pues sería distinto, ¿no? Pero también conocemos a personas muy preparadas, eh, pero que nos encanta leerlos porque es amena la lectura. Eh, Charles Swindoll, Max Lucado, por ejemplo, pues obviamente son pastores que conocen muy bien la teología, pero hacen que sea muy real, que muy aplicada a la vida normal del siglo XX o XXI, ¿no? Que se sienta cálido, ¿sí? Entonces, como si estuvieras hablando. Por supuesto, esto depende también del tipo de escrito, historia, devocional, cuento, etcétera, ¿no? Hay en un cuento, por ejemplo, una novela que, bueno, ese no es mi fuerte, pero he escrito exactamente 3 cuentos. Ahí vas a tener diferentes voces de diferentes personas y también deben parecer naturales sus palabras. Muy bien, sigamos. Muy importante, no plagies, no plagies, no copies. Alguien se va a dar cuenta, puedes tener problemas por plagiar. Eh, la gente va a reconocer que no es tu voz en muchos casos. ¿Qué te cuesta decir fulano dijo esto? Las palabras exactas, entre comillas, idealmente comillas españolas, que no siempre recuerdo usarlas, pero las puedes parafrasear, pero aún así decir cuál es tu fuente. Siempre aclara cuáles son tus fuentes. Yo puse al final de mi libro también mis fuentes, en el caso de Internet, donde lo encontré, etcétera. Asegúrate de que otras personas lean tu trabajo otra vez, o sea, lo repito otra vez, y hagan recomendaciones y aún correcciones. La desventaja es cuando son tan amigos o familiares que dicen, ah, está muy bonito, y les da cosa, y más los mexicanos, ¿no? Ay, es que va a ser, es muy sensible, ¿no? No le va a decir algo que piensa que estoy criticando su trabajo. No, es importante. Entonces tienes que saber que sea gente que no tenga miedo de decirte las cosas. ¿Qué falta? Hay algo aquí que no se entiende. Mm, ¿Qué sobra? Eso ya lo dijiste. Mira, como que te fuiste por un atajo o como que no tiene que ver.
¿Qué podría ser más claro? No entendí bien esto, etcétera. Entonces no es solo redacción, también es orden, también es no repetir las mismas palabras. Eso es muy aburrido, ¿no? Que digan. Bueno, yo me acuerdo de una vez un artículo que leí en la revista donde después trabajé y dije, y la persona se decía periodista, pero decía, ay, hubo este evento y era muy bendecido. Y todo el mundo dijo, qué bendición. Y bueno, y no sé qué, y cada rato hablaban de bendecido y bendición, pero dije, ¿pero de qué se trataba? ¿Y por qué era una bendición? O sea, bueno, entonces tenemos que tener cuidado. Entiende también la importancia de un buen corrector o editor. Ahora, si consigues publicar con una editorial, te pueden ayudar con el proceso, pero tu entrega inicial debe ser ya de calidad, o van a decir, olvídalo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Y hay básicamente dos formas de publicar, aunque hay otras, unas combinaciones, ¿no? La publicación tradicional eh, no es nada fácil. Lo bueno es que hay otras opciones. Investiga editoriales que podrán interesarse en tu tema. Eh, el grupo Letra Viva, si lo buscan en línea, trabaja con muchas editoriales cristianas en Latinoamérica y yo creo en su página puede uno investigar cada uno qué tipo de literatura trabaja, ¿no? Si es para niños, si es para escuela dominical, si es para universitarios, si es para mujeres, etcétera. ¿Qué tipo de libros manejan? ¿Para qué público? Si no están en México, hoy en día la distribución puede ser limitada aquí. Es una desventaja que como que los aranceles y etcétera, los gastos han aumentado en los últimos años. Yo no soy nada experta en ese detalle. Entonces entiendo que es más complicado que antes, digamos. Eh, hay que tener una buena propuesta, hay que enviarla a algunas editoriales, aunque hay que entender que si tu tema no tiene relación con sus publicaciones, no les va a interesar, ¿no? Lo van a ver en un minuto y van a decir a la basura. No, gracias. Tienen que estar convencidos de que el libro venderá bien, temas que atraerán a un público numeroso. Cuando, no sé, tomé un curso en Milamex y estuvo el representante de Letra Viva y cada quien mencionó temas que me interesaban para posiblemente escribir un libro. Y yo dije, pues sobre el matrimonio transcultural, pues una canadiense casada con un mexicano, tiene muchas experiencias, puedo entrevistar a otras personas, etcétera. Dice, no. Y no me gustó eso, pero la verdad, o sea, de los cristianos latinos, pues sí, cada vez hay más de ese tipo de matrimonio, pero así como suficientes como para ver buenas ventas, pues no. O sea, tienen que ser prácticos. Y muchas editoriales, pues van a querer que seas una persona conocida, y la mayoría no somos. Que tengas plataforma. Esto es muy popular hoy en día. Yo no sabía ni bien de este término hace unos años, pocos años. Un blog, un podcast, un YouTube o ser reconocido, ¿no? Como pastor, como conferencista, como, qué sé yo, consejero, etcétera. Porque ellos necesitan tener la seguridad de que se va a vender bien ese libro para invertir en ello. Ahora, si es que te aceptan, hoy en día no es tan común que te den regalías.
por ejemplo, con nuestros libros devocionales, este, solo hubo una cantidad por entregar el libro y ya, ¿sí? De hecho, si los buscas en línea, no mencionan nuestros nombres, y más yo creo porque somos varias. Entonces, ese premio del primer libro, bueno, de Un año con Dios, el primero, este, fue para la editorial, no fue un reconocimiento para nosotras como personas. Lo bueno es que como cristianas decimos, bueno, realmente lo importante es que Dios está usando ese libro, está usándolo, está bendiciendo a las personas. Así que bueno, digamos. Bueno, perdón, estoy viendo que ya debo estar acabando, y mero. Otra opción es la autopublicación, aunque en algunos casos combinan un poco los dos métodos, como que lo mío fue conseguir una editorial, pero ellos no pagaron, yo tenía que pagar todo, ¿no? Entonces, si una editorial te ayude a autopublicar, averigua, ¿no? Te van a hacer la portada, el diseño de la portada. Bueno, yo pagué el diseño, aunque no me gustó, pero bueno, te pueden ofrecer varias opciones. O tú puedes decir de entrada, pues yo voy a conseguir quien me diseñe, ¿no? Pregunta si te harán corrección de estilo. Estos me dijeron que sí, pero cada rato me mandaban mi material. Dije, oye, les faltó corregir esto y esto y esto. Y varias veces tuve que releer todo el libro porque no siempre hacían lo que yo había visto. Y aún así, ya publicado el libro, encontré una que otra cosa. Pero bueno, pregunta si van a colocar tu libro en librerías o solo te van a decir, bueno, ya aquí están tus 1000 libros y a ver cómo le haces, ¿no? Si lo van a colocar, cuánto se cobra por ello, si te van a ayudar con el marketing y cuánto te van a ayudar, ¿no? Están en ferias de libros, van a anunciar en diferentes medios, van a hacer un video, etcétera, ¿no? Te van a organizar una presentación del libro. Bueno, en este caso no me pasó, pero yo organicé dos. El número mínimo que imprimen, preguntar eso, por ejemplo, de 500 o 1000 libros y el precio. En este caso fueron 1000. Si te van a apoyar con conseguir los permisos, tu número ISBN y tus derechos de autor, o si tú tienes que hacerlo. Vamos a seguir. Sigamos. Algunas imprentas pueden hacer, o tú puedes llevarlo a una imprenta y lo imprimen, ¿no? Pero bueno, también algunas imprentas pueden hacer print, lo que llaman print on demand, impresión bajo demanda. Imprimen pocos libros a la vez según la demanda. Entonces así no tienes que hacer una inversión tan grande. Cuesta más, pero sí, hay esa ventaja, ¿no? Hay personas también que mandan a imprimir un libro sin conseguir un número ISBN y derechos de autor, que es más fácil, ¿no? Pero es muy recomendable, ayuda a que no te plagien, que sea más reconocido, o sea, a nivel mundial existe eso. Este número es fundamental para la gestión y el control de la industria editorial. Permite a los editores, libreros, bibliotecarios y distribuidores identificar un libro de manera precisa y eficiente en todo el mundo. Yo me imagino que hay librerías que te van a decir, no, si no tiene eso, no lo vamos a vender. También facilita la búsqueda y el acceso a los libros por parte de los lectores. Y finalmente, otra forma de autopublicar es en Amazon, muy popular ahorita, ya sea de libros impresos o libros electrónicos. El mío está accesible de las dos maneras. Hay que investigar todo el proceso, cómo hacerlo, pero ellos te ayudan.
Ventajas en que es más económico, aunque Amazon recibe una buena porción del costo. O sea, si no, no es que tú ganes 100% de lo que sea el costo. Ellos te apoyan con los permisos ISBN. Desventajas, habrá más ventajas y desventajas, pero bueno, el trabajo de marketing es 100% tuyo. Puedes ser tentado a publicar algo que no esté bien corregido. Esto es un problema muy, muy grande. Ay, y hay muchísima competencia, como que hay miles y miles de libros ahí y muchos no están, son tan buenos, ¿no? Y recomendaciones finales para una buena redacción. Revisar mucho, gramática, puntuación, no repetir la misma palabra, usar muchas descripciones que apelan a los sentidos para que tu lector sienta y visualice lo que sintió el personaje, lo que sentiste tú, lo que viste, sí, que se metan dentro de esa escena, ¿no? Un buen escrito muchas veces tiene esa descripción, ¿no? Usar un anzuelo para empezar y llamar la atención. Una anécdota, una estadística sorprendente, etcétera. ¿Quieres? Es autobiográfico, no dices, ay, nací tal año, bla, 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 bla. Tuve tantos hermanos, bla, 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 bla. Ya se durmieron. En cambio, si empiezas con algo de miedo, de impacto, de una crisis en tu vida o algo así, eso es lo que interesa, ¿no? Hay que evitar el exceso de palabras. En los devocionales estábamos muy limitados, de 250 a 300 creo. Pero bueno, cuando tienes mucha libertad, dices, uy, puedo escribir mucho, 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 pero también puedes perder a tu lector, sí, exageras. Y mostrar, no contar. No sé, ay, sentí miedo. No, se me erizó la piel, ¿verdad? Por ejemplo. Y bueno, ¿qué esperas? Empieza a escribir.